Santiago, te propongo un ejercicio. Dale. Se te encuentran 3 chicos en bicicleta en la calle, te gritaré, Bilinkis. Tenemos una idea. Mira, andamos todo el día en bicicleta y queremos convertir esto en una red social, ¿no? Una suerte de Uber, pero fitness. Ok. Llevamos de acá para allá en bicicleta, hacemos delivery saludable, cuidamos el medio ambiente, tenemos capital, la bicicleta, nosotros, pero queremos que esto sea una red social. ¿Cómo convertimos esta idea en un emprendimiento? Mira, cuando yo empecé mi primer proyecto, tenía 24 años, una empresa que se llamó OfficeNet. En ese momento, cuando vos querías empezar un proyecto, se hacía algo que se llamaba business plan o plan de negocios, que era un mamotreto así Sí. grandote, en general escrito en un documento, en un procesador de texto, donde conjeturabas de manera absolutamente teórica y bastante chapuceada, bastante chanta, todas las cosas que vos creías que iban a pasar para tratar de argumentar por qué esa idea era una buena idea y en todo caso tal vez atraer gente que quisiera apoyarte en llevar el proyecto adelante. Yo en su momento lo hice para mi proyecto y así se hacían las cosas. De algún modo, el prepararse para hacer un emprendimiento se parecía al trabajo de un científico social, ¿no? Que normalmente investiga en una biblioteca o en algún tipo de lugar, leyendo mucho y después escribe, hace una producción teórica acerca de lo que leyó. Hoy esto cambió completamente. Hoy, de alguna manera, el trabajo de convertirse en emprendedor, de iniciar un proyecto, se parece mucho más al trabajo de un científico de ciencias exactas o naturales, donde lo que haces, en vez de teorizar, es generar experimentos. Es plantear una hipótesis, yo creo que tal cosa debiera funcionar de tal manera, y después construir un experimento que someta esa hipótesis que tenés a testeo. Como tal, se volvió para mí mucho más divertido, pero también más desafiante, porque una cosa era ponerse a chapucear si eras un buen versero, Claro. armabas un buen plan de negocios. Diseñar un experimento que en condiciones muy simplificadas, porque normalmente no vas a poder reproducir toda la complejidad de tu proyecto en un experimento, si no, no es un experimento, es el proyecto mismo. Claro. Sí, sí, además hay que tener la guita para hacer todo el proyecto entero. Ahí Claro, conseguirás exactamente. Al unos principio no mangos tenés como para nada. probar. Entonces, o sería el famoso ejemplo de Borges El mapa de del la mapa China, en claro. escala 1 a 1, ¿no? Claro. Entonces, tenés que simplificar enormemente las condiciones, pero de una manera que en ese proceso de simplificación no se pierda la esencia de la hipótesis que estás sometiendo a testeo. Entonces, todo el proceso pasó a ser muy experimental, muy empírico, y no todos los emprendedores lo saben. Entonces, esta situación ficcional que planteaste, 3 chicos que se me acercan, no con bicicletas, pero mira, tenemos tal idea, ¿cómo podemos llevarla adelante? O, versión 2, ¿qué opinás? ¿Crees que esto puede funcionar o no? Cada vez que alguien me pregunta por las redes o me contacta de alguna manera y me pregunta respecto de una idea, ¿crees que puede funcionar? Mi respuesta siempre es la misma. ¿Y Que es cuál que es? mi opinión es irrelevante. Toda opinión es irrelevante, la mía, la tuya, la de los propios que quieren llevarlo adelante. Si algo aprendí yo en los últimos años es que es muy difícil predecir qué proyecto va a funcionar y cuál no. Y que la mejor manera es sacarse la duda. Probar. Probar de nuevo en estas condiciones experimentales, simplificadas. Hay fracasos que son maravillosos. Como aprendizaje. Un fracaso donde perdiste poco tiempo y poca plata para darte cuenta que una idea no funciona es un fracaso espectacular. Ah, Porque sí, peor realmente- es perder mucho tiempo y mucha plata. ¿Qué es lo que suele pasar con la mayoría que se embarca directamente en un proyecto sin hacer este tipo de pruebas previas? Ahora, también si alguien viene ya no a preguntarme qué opino, sino a compartirme una idea, lo único que me interesa que me muestre son los resultados de los experimentos que hizo. No toda la especulación de por qué yo creo que esto tiene que funcionar. Contame qué experimento hiciste y contame qué resultados tuviste. Y en definitiva, eso es la manera hoy de evaluar si una idea tiene sentido o no. Ahí se están yendo los 3 en bicicleta. Van a ir a probar. Vuelven en un rato, te aviso. Exactamente, y realmente van a aprender una enormidad, mucho más que cualquier conjetura o cualquier charla conmigo o cualquier experto. Con OfficeNet, ¿cuándo incorporaste esta idea que dejabas de ser solamente un empresario exitoso y te das cuenta que aquello que habías hecho con Andy Freire era ser un emprendedor? En realidad la palabra empresario
tiene una connotación que a mí siempre me resultó bastante, o sea, siempre renegué pero no mucho. eras. Puede ser, qué sé yo, pero digo, en la Argentina la palabra empresario lleva una carga muy pesada, como tantas otras, ¿no? Está lleno de corporaciones que están muy mal vistas acá y el empresariado es una de ellas. De alguna manera ser emprendedor es un eufemismo, ¿no? Es una manera más Como amable de desamar al referirse a la empresario. misma cosa, Claro. probablemente. Ahora, yo nunca me presenté a mí mismo como empresario. Sí me presento como emprendedor. Si querés, hay algo generacional, tal vez. Pero en algún sentido, nuestros abuelos, los inmigrantes que llegaron y que se dedicaron al comercio, eran emprendedores también, o empresarios, o como quieras llamarlo. En definitiva, yo creo que nunca me sentí empresario. A mí lo que me resulta mágico de ser emprendedor es la posibilidad de crear una organización que tenga los valores que siempre soñaste que una organización tenga. O sea, casi todos los que hemos pasado la experiencia de trabajar de empleados en relación de dependencia en algún lado, la mayor parte del tiempo estás incómodo, estás Sí. viendo todas las cosas que no son Quejándote como del jefe, de querrías, la empresa. de cómo te tratan, de cómo te pagan, de cuánto te pagan. Y en definitiva, la oportunidad de ser emprendedor es decir, hagamos una organización donde las cosas se hagan como yo siempre soñé que las cosas se hicieran. Y eso es lo que para mí fue mágico de Officenet, que es que pude plasmar realmente eso, en montones de aspectos. Officenet es una compañía, o sea, porque cuando uno nace con un proyecto muy pequeño, es muy difícil en un país con tantas regulaciones, con tantos impuestos, el tratar de hacer todo prolijo. Bueno, Officenet es una compañía que nunca jamás en toda su historia tuvo una venta sin factura. Es una compañía que nunca jamás tuvo un solo empleado en negro, ni siquiera con parte del sueldo arriba de la mesa, parte del sueldo abajo de la mesa. Es una empresa que, a pesar de operar en un mercado bastante corrupto, porque los gerentes de compras de empresas, algunos Bueno, sí, claro, es fácil. suelen querer Facturame capturar un poquito más, vamos y vamos. Exactamente, Sí. o si querés dar vuelta a la cosa, y si los vendedores cobran comisiones por venta, ¿por qué los compradores no vamos a cobrar comisiones por compra del Claro. que me vende? Officenet nunca jamás pagó una coima. Entonces son montones de cosas que muchas veces cuando uno habla de construir emprendimientos en Argentina, mucha gente no, es que acá no se pueden hacer las cosas bien. Bueno, probamos que sí. No solo en el cumplimiento de la ley o de cosas éticas, sino porque Officenet es una compañía que por alguna razón se adelantó 20 años a esta época en cuanto a todo lo que tiene que ver con aceptación de la diversidad. Es una compañía que tenía un equipo de gente sumamente diverso, donde hace 20 años no era común que ciertas cosas que hoy están muy aceptadas lo fueran. Y en Officenet se Por ejemplo, dio, ¿qué había? qué sé yo, muchos empleados gays, por Ajá. ejemplo, que por ahí, ahora suena una pavada, es lo más natural del mundo. Hace 20 años no era así. Bueno, tal vez también nadie lo decía en el ambiente de la empresa, Bueno, ¿no? seguro, porque la cantidad de personas homosexuales era la Claro, misma que hoy, obvio. y sin embargo probablemente no se sentían cómodos compartiéndolo en el entorno de trabajo. En Officenet se vivía con total naturalidad, y muchas de las figuras de mayor carisma, más representativas de la compañía, se sentían cómodas siendo como eran, o personas con HIV, qué sé yo, montones de cosas que hace 20 Y años... se podía hablar. que se podían de eso. hablar, no solo se podían hablar, la gente se sentía muy cómoda ahí. Una cosa que me sorprendió de escucharlos a vos o a Andy hablar sobre Officenet fue cuando empezaron a armar el equipo, hasta la búsqueda del primer chofer que iba a ser del delivery, lo puntillosos que fueron en elegirlo, en pensar el perfil que tenía que tener esa persona. Sí, vos sabés que de alguna manera una premisa que nosotros queríamos construir una gran compañía. Grande en todo sentido, o sea, grande en cuanto a escala, a tamaño, pero también grande en cuanto a este tipo de prácticas, ¿no? Que no son habituales por ahí a veces en proyectos pequeños. Y de alguna manera lo que teníamos como guía en nuestra cabeza, como norte, era que si queríamos ser algún día una gran empresa, teníamos que hacer las cosas que hacen las grandes empresas. Si nosotros hacíamos un proceso de selección para contratar empleados medio al tuntún, íbamos a traer gente, digamos, probablemente mediocre o digamos, sin tanto talento. Entonces hicimos todo el proceso como si fuéramos una multinacional. Éramos Andy y Santi. Hicimos todo el proceso como si fuéramos una Que era un multinacional. hotel 5 estrellas. una locura. Exactamente. De hecho, pusimos un aviso de esos bien caros, los agrupados, que cuestan un montón de guita, que decía: empresa multinacional radicándose en el país busca, y la lista de todas las posiciones que teníamos que contratar. Se presentó un montón de gente.
hicimos todo un proceso muy sofisticado, hotel céntrico, caímos de traje, diciendo, disculpen, no podemos decirles cuál es el nombre de la empresa multinacional porque todavía no se ha hecho público. Así avanzamos, tomamos test de aptitudes, de estos test psicológicos, y cuando finalmente llegó el momento de elegir a las 20 personas que nos iban a acompañar en el lanzamiento, por supuesto, no les mentimos, ¿no? Llegamos y dijimos, miren, no somos una empresa multinacional, somos Santi y Andy, pero queremos construir una gran empresa. Y nadie nos rechazó la oferta. Ni uno solo de los 20 nos rechazó la oferta. Y lo interesante es que era gente que se había presentado un trabajo de una gran compañía, aspiraba a trabajar en una gran compañía. Y el hecho de que OfficeNet todavía fuera pequeña, en algún punto los incomodaba. Ellos también querían que OfficeNet rápidamente fuera una empresa grande, porque ahí es donde soñaban trabajar. Vuelven estos 3 chicos en bicicleta y dicen, che, ¿y si este Bilinkis nos chorea la idea? Mira, justo vos sabés que yo durante muchos años escribí un blog, Riesgo y Recompensa, donde te diría que la mayor parte de lo que aprendí con mis aciertos y mis errores como emprendedor está plasmado en esos 400 artículos. Y hay uno que se llama El robo de ideas, donde lo que yo planteo es muy común en alguien que está empezando un proyecto, esta idea de que si se lo contás a alguien te lo puede robar. Y yo, de manera un poco provocadora tal vez, lo que digo es que si vos contándole tu idea a alguien en 30 segundos, el otro está igual de preparado que vos para llevar esa idea adelante, no tenés nada. O sea, si lo que vos sabés de tu idea se puede contar en 30 segundos, no tenés nada. Tener una idea es tener nada. Con Andy, antes de ponernos a arrancar OfficeNet, laburamos 9 meses tratando de entender de manera muy profunda esta idea que teníamos. Desde lo más macro, cuáles son las grandes empresas que se dedican a esto en el mundo y cuál es su modelo de negocio y cómo funcionan, hasta lo más micro. ¿Cuál tiene que ser el grosor de la caja de cartón que utilicemos en el depósito para que al apilarlas la de abajo no colapse el peso por el peso de las de arriba, pero tampoco malgastemos plata en cartón? Claro. Bueno, como esos son cientos de detalles. Hablabas de las camionetas, vamos a tener una flota de camionetas, va a ser propia, va a ser tercerizada, ¿cuántos empleados van a ir? ¿Es lo mismo en zona urbana que en zona suburbana? ¿Qué tipo de esquema de remuneración vamos a tener para esos conductores? ¿Cómo va a ser el depósito? ¿Cómo va a ser la facturación? ¿Cuántos proveedores vamos a tener? ¿Qué productos vamos a vender? ¿A qué precio? Son cientos de decisiones que había que tomar y que en definitiva nosotros no sabíamos nada. Pibes de 24 años que nunca no era una industria que conociéramos. Pero en definitiva, todo el tiempo, de nuevo, nuestra guía era ¿qué haría una gran empresa en esta situación? Y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de hacer nosotros con recursos mucho más limitados, pero siempre con la idea de no atemos con alambre. Encontremos soluciones escalables, tratemos a los clientes de la manera que siempre creí como cliente que me gustaría que me traten. Y por eso para mí es muy mágico lo que pasó en OfficeNet y realmente eso es lo que a mí me da mucho orgullo. Después, si cuán grande llegó, los datos más numéricos, la verdad que me importan poco. Sí el tipo de lugar que era y la mística que se generó. Después de OfficeNet, te fuiste a una experiencia que para vos fue increíble en la NASA. Sí. En un centro de estudios de la NASA. Vos sabés que después de 15 años dirigiendo OfficeNet, el día que decidí que se había cumplido un ciclo, pues yo tampoco pensé jamás dedicarme a los negocios más que una etapa de mi vida. Entonces, cuando llega el primer día que se rompió tu rutina, no vas a ir más al lugar que fuiste los últimos 15 años, es muy duro. Y yo tuve la enorme suerte de que en ese momento se cruzó de manera totalmente fortuita en mi camino esta experiencia, esta posibilidad que estabas mencionando, que era irme a estudiar al lugar más loco del planeta, que es un lugar que se llama Singularity University, en una sede de la NASA en Silicon Valley. O sea, si vos me decís a mí, aspiraciones, el sueño del pibe era Silicon Valley, a mí siempre me fascinó todo lo relacionado al espacio y la NASA, con lo cual juntaba todo, y la tecnología, juntaba todos mis intereses. Yo había tenido que inventar una fantasía, era eso. Me lo encontré y me presenté. Es un lugar muy difícil de que te acepten porque se presentan más o menos 100 personas por cada vacante. Y yo me presenté como quien dice, no me aceptan ni loco, pero qué sé yo, digo, está tan bueno que no me voy a autoexcluir, digo, me tiro el piletazo. A tal punto que ni lo hablé con mi esposa. ¿No le habías dicho a tu esposa? No, o sea, porque mandaste pensé, el mail, aplicaste sin contarle. Yo estaba casado, tenía 3 chicos, o sea, era casi imposible que me aceptaran y también era casi imposible que me fuera si me aceptaban. Entonces, ¿para qué le iba a plantear la hipótesis? Mirá, mi amor, ¿qué opinarías si me voy 3 meses? Cuando había 1% de chance de que me acepten.
cuando llegó el mail diciendo que había sido aceptado, viste, decís, uy, ¿cómo se lo digo a mi esposa? ¿Y cómo se lo dijiste? Y le dije, mirá, mi amor, te tengo que contar algo. Y ella, la verdad, que me bancó a muerte, porque yo en ese momento mis hijos eran muy chiquitos y me fui 3 meses de casa. Con todo lo que implica la ausencia y extrañar y todo, pero también con todo lo que implica la logística de 3 chicos en edad escolar, Claro. llevar, traer. Y Y te ella tenía que creer que te ibas a la NASA. Te digo que es un cuento que pocas lo creerían. Bueno, vos sabés que es gracioso que digas esto. Cuando volví, me pasó una sensación que yo jamás me imaginé que existiera, que es que después de que volví, me agarraban momentos donde sentía inverosimilitud respecto de mi pasado. O sea, ¿viste cómo decir? ¿Lo soñé? O sea, ¿de verdad pasó todo eso? O sea, porque vos tenés los recuerdos y decís, pero a la vez no podía creer lo que me había pasado. De ahí surgió Pasaje al Futuro, un libro extraordinario de leer. Uno siente al leerlo que es chiquito, que hay un mundo gigante que pasa cerca nuestro, no tan lejos, que es un futuro que no es tan lejos, es un presente que habla del futuro, y dice, mira, a este le tocó vivirlo. Y una cosa que sorprende mucho es también tu mirada sobre la educación. O sea, muchas cosas te generaron preocupación, pero una especial que tiene que ver con la educación, de hecho que generó mucha también incomodidad interesante en la comunidad educativa. Déjame hacerte primero un comentario acerca del libro. El libro, por un lado, tiene la intención de acercar a todos los argentinos que no tienen la suerte que yo tuve de poder estar ahí, algo de lo que yo vivía ahí adentro. Digamos, si no vas a poder ir a estudiar a la NASA, bueno, te cuento, Es que lo más probable es que todo no, lo que claro. pasó y aprovechalo. La segunda cosa que me pasó con el libro es que yo quería que fuera un libro extremadamente fácil de leer. Y un libro extremadamente fácil de leer es extremadamente difícil de escribir. Sí, me lo imagino. Entonces, es un libro que me tomó 2 años de escribir y reescribir y reescribir y reescribir. De alguna manera, yo quería un libro que las páginas vuelen. Que lo veas y digas, 300 páginas. Y cuando empezás a decir, pero ¿cómo? Ya voy por la 100, ya voy por la 200, ¿ya se acabó? ¿Cómo ya se acabó? 300 páginas. Y recibí de un montón de personas que leyeron el libro un comentario, sin saber que esa había sido mi intención, un comentario que tenía, vos sabés que se me pasó volando, no puedo creer, hacía mucho tiempo que no leía un libro tan rápido. Y eso fue el trabajo de realmente hacer un tema que a priori puede parecer difícil, muy simple, muy entretenido, muy llevadero. Ese fue mi gran desafío escribiendo este libro. A la vez es un libro provocador, intencionalmente. Yo quería un libro que arme lío, un libro que haga pensar, un libro que descoloque. Y hay muchas áreas donde ojalá el libro haya hecho algo de eso. Una, sin duda, es la educación. Cuando el libro salió, yo sabía que el capítulo de educación iba a ser importante, pero no me imaginé que iba a ser el más importante del libro. Cuando el libro salió, me empecé a enterar que en algunas escuelas estaban tratando de conseguir un ejemplar para fotocopiar ese capítulo, repartirlo entre los docentes o los directivos de las escuelas y discutir. Cuando yo me enteré que eso estaba pasando, dije, yo no quiero que tengan que fotocopiar mi libro. Claro. Y liberaste Este el PDF capítulo hay que regalarlo. Bueno, ahí me enteré que cuando uno publica un libro con una editorial, el libro lo escribiste vos, pero no lo podés regalar, no te dejan regalarlo. No te pertenece. Después de mucha discusión logré que me entreguen, porque yo ni siquiera tenía una copia digital sin restricciones para regalar. Y me entregaron un PDF liberado de mi capítulo de educación, que cualquiera que nos esté escuchando ahora puede gratuitamente bajarse en bilinkis.com, o sea, mi apellido.com/educación. Y donde básicamente lo que hago es plantear, parto de una premisa que es que la educación casi no ha cambiado en los últimos 100 años, a pesar de que el mundo ha cambiado una enormidad. La experiencia educativa que viven mis hijos en el colegio hoy no es sustancialmente diferente de la que vivimos nosotros hace 10, 20, 30 años, no es sustantivamente diferente de la que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Y eso, cuando vos lo llevas a cualquier otro ámbito, si comparás un hospital de hace 100 años con un hospital de ahora, una oficina de hace 100 años con una de ahora, todo cambió una enormidad. Y la escuela, de alguna manera, no. Y hay una razón para eso, que es que la escuela tradicionalmente estuvo construida sobre la base de una asimetría de conocimiento muy grande entre uno que sabía, el maestro, y un montón que no sabían y que iban ahí a que el maestro les enseñe, les explique. Y esa asimetría hace que en general el que te está educando, en ciertos sentidos, atrase 20 o 30 años respecto del chico. O sea, lo loco es que antes el maestro sabía y los chicos no.
Y hoy hay muchas áreas, especialmente muchas vinculadas a la tecnología, Que los chicos saben donde más los que el chicos que saben habla. más que los maestros. Claro. Y los chicos lo saben y los maestros lo O sea, saben. ese desbalance desapareció en algunas áreas. En algunas áreas está subvertido directamente. Entonces, lo que te encontrás es que cierta cosa organizadora que esa asimetría generaba hoy está rota y no hemos encontrado todavía del todo bien con qué se reemplaza eso. Y con tus hijos, sabiendo esto, y están en edad escolar, decís, Sí. la pucha, todos los días cuando van al colegio decís, sé que están yendo a un lugar que es parte del pasado. En algún sentido sí. También cuando yo empecé a pensar todas estas cosas, una de las cosas a las que me llevó la escritura del libro fue a cambiarlos de colegio. Ajá. Mis hijos iban a un colegio inglés, muy tradicional, no tan tradicional, pero dentro de todo, digo, los que vas con pantalón gris y Sí. mocasines, y mi hija con el jumper gris. Y ahora mi hija va al colegio en calzas y crocs, digamos. Y más allá de lo anecdótico de la vestimenta, pero que esté más cercano es a... un colegio donde las cosas creativas están muchísimo más estimuladas que antes. Fíjate que para mí uno de los datos fundamentales, lo menciono en el capítulo del libro, uno de los grandes problemas en la educación hoy es la evaluación de datos fácticos. Cuando yo te pregunto en una prueba qué día fue la batalla de Caseros, y si vos no me contestás el 3 de febrero de 1852, te marco una cruz y te bajo un punto, implícitamente lo que le estás transmitiendo a los chicos es que en la vida hay que evitar equivocarse. Porque el error se paga con un descuento de puntos, con un aplazo. No existe la innovación sin error. Sí, lo que vos le contaste a los 3 ciclistas. Exactamente, Vayan, no hay equivóquense y innovación sin aprendan. error. Y hoy necesitamos generar innovadores, no repetidores de datos fácticos. El dato Además que son fáciles de acceder. El dato fáctico está en Google. Entonces, si bien obviamente tenemos que seguir adquiriendo conocimiento general y tener una cabeza bien armada que nos permita hacer asociaciones interesantes, una riqueza intelectual, tenemos que animar a los chicos a equivocarse, enseñarles que el error es parte inherente al proceso de aprendizaje, de experimentación, de innovación. Y eso hoy en la escuela, digo, en muchas escuelas no está. Yo proponía, las escuelas todavía, igual que nos pasaba a nosotros, combaten que los chicos se copien. Claro. Y yo en el libro, una de las propuestas provocadoras que hacía, es que para mí no solo no hay que combatir la copia, para mí en este momento habría que hacer la copia obligatoria. ¿Qué quiero decir? Para mí todo examen debiera ser no solo al libro abierto, a computadora abierta, y tener 3 premisas. Una, en la respuesta a la pregunta que se te formule, tenés que integrar material de por lo menos 3 fuentes. 2, tenés que indicar de dónde sacaste cada cosa y dar crédito a la fuente. No se trata de afanarle nada a nadie, no sirve ir a copiar el rincón del vago. 3, en base a por lo menos 3 fuentes, dando crédito a la fuente, tenés que construir un discurso propio, relevante a la pregunta que se te formula y sin repeticiones ni errores expositivos. Yo creo que un chico que puede hacer eso bien está 10.000 veces mejor preparado para el mundo que viene que uno que te repite bien de memoria todos los ríos de Europa. El problema es que ese tipo de evaluación es mucho más difícil de diseñar y mucho más difícil de corregir. Ah, sí, porque tenés que ir a chequear que no hayan ido al rincón del vago y un montón de cosas. No además. solo, sino que si van al rincón del vago se va a notar, porque digo, es parte de lo que vos aprendes también es que cuando vos tomás una fuente, por ejemplo en Internet, tenés que validar la calidad de la fuente. Porque si tomás datos erróneos o una fuente, digamos, poco confiable, todo lo malo que esa fuente arrastre se traslada a tu propia producción. Entonces, que los chicos aprendan a validar cuál es una fuente confiable, cuál no, también es fundamental. Ahora, como docente, parte del problema que tenés es que el tiempo de corrección y de preparación de exámenes y de corrección no se paga. No se paga. A los docentes le pagan por hora de clase y preparación de examen y corrección son muchísimas horas. Sí, la discusión pasa por el presentismo, pero no por el laburo que estuviste presente en tu casa. Claro, exactamente. Entonces, en general, los docentes corrigen a la noche, el fin de semana, cuando tendrían todo el derecho del mundo de estar compartiendo el tiempo con su familia o descansando o haciendo cualquier otra actividad que se les antoje. Entonces, por eso muchos exámenes están también diseñados de una manera más amigable para el docente. Es entendible porque nunca reconocemos ese trabajo que hacen, pero a la vez es muy nocivo. Otra cosa del libro tiene que ver con el mercado del trabajo. Vos partís o llegás a una certeza de que nuestros trabajos van a desaparecer. Yo arranqué tranquilo, dije, periodista, no, ¿cómo va a desaparecer el trabajo de periodista? Escribir, redactar, preguntar. Hasta que llegué cuando decís, sí, es uno de los primeros que va a desaparecer el de redactor de crónica.
Bueno, el año pasado, el Washington Post, el diario en Estados Unidos, publicó 850 artículos escritos por una computadora y ningún lector del Se diario quejó. ninguno se dio cuenta cuáles eran. Claro. Obviamente no creo que puedas reemplazar, por lo menos por mucho tiempo, un agudo editorial político sobre la situación Claro, actual. pero hay mucho del trabajo, eh, entre comillas, mecánico. pero hay muchas de lo crónicas, que si periodístico yo puede pido una ser. crónica deportiva, buena parte de las crónicas deportivas no es más que una enumeración. Digo, si vos le das a quién hizo los goles, en qué minuto, quién tuvo tarjeta amarilla, qué sé yo, una computadora te arma algo que es equivalente a a una mala crónica Claro. actual. Pero muchas crónicas actuales son malas. Sí, claro. Son pocos los que realmente al trabajo de contar cómo jugó Boca el otro día con Le ponen un Huracán le poquito van a más. poner, claro, todo un agregado. Y digo, al margen de lo que puede ser el apocalipsis del trabajo, vos ahí planteas una cosa que es muy rupturista. Esta idea del ingreso universal. ¿Cómo, digamos, claro, el mundo sin trabajo, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, vos planteás, bueno, hay una manera fácil, la riqueza existe, hay que distribuirla. Sin trabajo, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, vos planteás, bueno, hay una manera fácil, la riqueza existe, hay que distribuirla. Sí, de alguna manera, vuelvo un segundo atrás a lo que me decías antes. Los trabajos actuales van a desaparecer. Muchos de los trabajos actuales, casi todos los trabajos actuales. Y van a aparecer montones de trabajos nuevos. No es que el trabajo se va a acabar, es que, digamos, ni siquiera es que van a cambiar de nombre. Te pongo un ejemplo. Hoy en día vos tenés inteligencias artificiales que pueden diagnosticar si una persona va a sufrir un ataque cardíaco mejor que cualquier cardiólogo. Hay inteligencias artificiales que pueden, a partir de imágenes, diagnosticar si una persona tiene cáncer y a partir de eso indicar un protocolo personalizado, individual de quimioterapia de una manera que no pueda hacer ningún oncólogo. ¿Quiere decir esto que los médicos van a desaparecer? No. Quiere decir que los médicos tienen, a mí me gusta la metáfora de decir, tienen que convertirse en centauros. Una criatura híbrida que integra la computadora con el ser humano. Entonces, si en unos años, cuando la inteligencia artificial realmente sepa mucho más de medicina que cualquier médico, un médico se rehúsa a apoyarse en la inteligencia artificial, yo voy a buscar otro médico. Ahora, no es que voy a querer que me atienda la computadora, porque si algún día tienen que darme una mala noticia de salud, Bilinkis le quedan 6 meses de vida, voy a querer que me lo diga un ser humano y no que me salga un ticket impreso Que sea capaz de en una abrazarte máquina, también. que me contenga, mismo aunque no sea una cosa tan extrema como una muerte inminente. Por ejemplo, suponete que tengo que empezar a comer sin sal. Bueno, alguien tiene que empatizar conmigo en ese momento y en algún sentido convencerme. No basta con que me den un papelito que diga coma sin sal para que yo pueda hacer los cambios en mi vida que necesito hacer. Necesitamos un otro del otro lado. Ahora, muchos médicos hoy están subidos al pedestal de su saber médico, tienen una enorme distancia con los pacientes y actúan en algún sentido como la computadora, digo, de una manera fría, distante. Eso va a dejar de existir. Entonces, no es que no va a haber más médicos, pero ser médico va a querer decir algo bastante diferente de lo que quiere decir hoy. No es el que sabe diagnosticar qué tiene el paciente Eso lo va a y qué poder pastillita hacer tiene que la tomar. tecnología, Eso lo va a hacer la claro, va a máquina. ser el que empatice. El médico va a ser el que pueda trasladar lo que la máquina dijo y conectar con vos de una manera que puedas adoptar los hábitos saludables o someterte a los tratamientos que pueden curar tu enfermedad. Lo que no sabemos, y nos lleva a lo que era tu pregunta, es, ¿van a desaparecer un montón de trabajos actuales? ¿Van a aparecer trabajos nuevos? ¿Va a alcanzar la cantidad de nuevos trabajos para compensar la cantidad de trabajos? La respuesta es no tenemos la menor idea. Hay profesiones, como no sé, por decir algo, cobrador de cabina de peaje, que son profesiones que ya probablemente hoy no debieran existir. Un contador debería desaparecer, por ejemplo. Pero si querés, vamos a tareas más básicas. Tareas que en el fondo no son dignas de un ser humano. O sea, estar encerrado en una cabinita de uno por uno, muchas veces sometido a las inclemencias del tiempo, sin aire acondicionado en verano, ni calefacción en invierno. Mangándose el bocinazo haciendo todos los días, todo sí. el minuto, la misma cosa. Tenemos que liberar a la gente de esos trabajos. No se trata de dejarlos desocupados, digamos, de desentendernos de su futuro si ese es el trabajo que tienen hoy. Pero ahora que lo mejor que podríamos hacer con ellos es reemplazar ese trabajo con una máquina que no necesita un ser humano y darles trabajos mucho más dignos. Bueno, parte de ese proceso va a ocurrir
van a desaparecer profesiones, gente que estaba habituada a trabajar en una cierta cosa ya no va a tener trabajo de esa cosa. Y la pregunta es si los trabajos van a alcanzar. Y como la respuesta es no tenemos la menor idea, aparece esta hipótesis de decir, bueno, ¿y qué pasa si desvinculamos? Siempre en la historia fue, trabajás, cobrás, Claro. no trabajás, no cobrás. A lo sumo está el subsidio de desempleo como un paliativo temporario mientras estás en la transición, te quedaste sin trabajo hasta que consigas. No, pero acá puede haber desempleo permanente, o sea, menos cantidad de trabajo que habitantes. Si eso sucede, la hipótesis que se plantea es, ¿qué pasa si desacoplamos estas dos cosas? ¿Qué pasa si todos cobran un sueldo independientemente de que trabajen o no? Y después el que puede trabajar, trabaja y el que no, no. Y obviamente, viste que se escucha mucho todo este discurso, se ha perdido la cultura del trabajo, chicos que han crecido sin nunca ver trabajar a sus padres, antes nosotros... Y yo, de nuevo, para ser provocador, pero qué genial. Qué genial que tal vez estemos empezando a poder trascender que somos más que una máquina de trabajar, que una máquina de ser de la cabina de peaje. y que ya de alguna manera podemos empezar a pensar que en realidad la vida no es todo ser productivo y trabajar. Ahora, hay unas cosas de la idea que uno dice, qué genial. Ahora, en casi 200 años de socialismo y varios muertos en el medio, no logramos resolver la puja distributiva. ¿Cómo te imaginas? O sea, te llamarían el populista del futuro algunos. Digamos... Vos fíjate que los que están empujando esta agenda, porque la verdad que suena si querés, socialista, los que están empujando esta agenda son los popes de Silicon Valley. Los que están hablando de esto son Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, Elon Musk, el mayor emprendedor, empresario del planeta en este momento, los fundadores de Google. No son Corea del Norte. ¿Por qué? Y porque yo creo que ellos son los que más claro ven que esto puede generar un problema enorme y que hay que empezar a pensar cómo lo manejamos. Porque si vos realmente tenés 20, 30, 40% de la población desempleada, el mundo se acaba, digo, no es sostenible una situación estructural, ¿no? Uno puede tener en un momento de crisis un pico de desempleo muy grande, pero en 1 o 2 años se acomoda. Si esa situación es estable, no se va a acomodar, hay que encontrar otro tipo de respuestas. Lo interesante de esta situación es que normalmente la economía crece, genera empleo, se cae, destruye empleo, y entonces la producción está muy asociada al nivel de empleo, históricamente. Si vos en realidad lo que estás haciendo es reemplazar trabajo humano por máquinas, vos podés estar generando desempleo, pero no en una recesión, con una economía creciente, también, con riqueza creciente. Esto es lo que abre la puerta a romper el modelo mental, porque antes decían, no, ¿qué vamos a repartir de lo que no hay? No, acá puede haber riqueza, aunque no haya empleo. Entonces, te planteo una situación hipotética. Imagínate que yo puedo acelerar este proceso. Imaginemos por un momento que realmente 40% de la población no va a hacer falta que trabaje. Digamos, no va a haber trabajo para darle. Y imagínate que yo puedo chasquear los dedos y que todo esto que va a pasar en los próximos 10, 20, 30 años ocurre hoy a la medianoche. Es decir, esto podría querer decir que mañana vamos a tener la misma riqueza que hubiéramos tenido hoy, pero la mitad de la población trabaja y la otra mitad no. Ahora, como la riqueza es la misma, la propuesta del ingreso universal es paguémosle a todos igual. No importa que estos no trabajen. La riqueza está, hagamos una especie de acuerdo social donde le pagamos sueldo a todos, independientemente de que trabajen o no trabajen. Aún así, yo creo que esa propuesta encierra una gran injusticia. Y después de que escribí el libro fui madurando esa idea. Porque aun cuando te estén pagando el sueldo, yo creo que si tenés mitad de la población que cobra sueldo sin trabajar y mitad de la población que cobra trabajando, los primeros 6 meses, los que cobran sin trabajar van a estar felices. ¿Y después qué hacen? Y después van a empezar a decir, pero pará, o sea, el trabajo no me daba solamente el sueldo. El trabajo me hacía sentir útil, le daba un sentido a mi vida, me hacía interactuar con gente interesante, con gente con intereses similares a los míos. ¿Por qué? No importa que los dos cobremos, ¿por qué él trabaja y yo no? Eso es una injusticia. Y entonces, a mí me parece que hay digamos, cuando vos planteás ese escenario, mitad de la gente, aunque cobre sueldo sin trabajar, yo creo que sería apocalíptico igual. Y entonces te voy a hacer un cambio muy sutil en el esquema. Si mañana podemos tener la misma riqueza que hoy, pero hace falta la mitad del trabajo humano para producirla, en vez de pagarle a todos y que trabaje la mitad, ¿qué pasa si repartimos la riqueza cobrando todos lo mismo, pero trabajamos la mitad de las horas cada uno? Ahí pasás de un escenario apocalíptico a un escenario no solo deseable. Yo creo que la gente diría, ¿cómo tengo que hacer para que esto pase más rápido? O sea, ¿voy a poder cobrar lo mismo que cobro hoy y trabajar la mitad de las horas? Exacto. Esa es la oportunidad que tenemos delante. No un ingreso universal que le pague a un montón de gente desempleada, sino ganar lo mismo que ganamos hoy, porque la riqueza es la misma, trabajando menos.
Y todos sentimos que trabajamos demasiado. O sea, todos queremos trabajar, sentirnos útiles. Ahora, si yo pudiera trabajar menos horas de las que trabajo, o sea, el trabajo hoy ocupa un lugar desmesurado en nuestra vida. No deja tiempo muchas veces para la familia, no deja tiempo para pasar con los amigos, no deja tiempo para hacer la actividad física que los médicos nos indican que tendríamos que hacer y que sería saludable para nosotros. No nos deja tiempo para seguir aprendiendo, seguir educándonos, estudiando. Los adultos son muy pocos los que pueden complementar un trabajo con estudio. Entonces, realmente yo creo que la oportunidad que ojalá tengamos, ojalá sea cierto que las computadoras reemplacen la mitad del trabajo humano para que todos ganemos lo mismo y trabajemos la mitad. ¿Cómo era la casa en la que te criaste, en la que nació este emprendedor? Una casa cero emprendedora, digamos, típica familia de clase media, acá en Capital, padres profesionales. O sea, en realidad, si querés me remoto más atrás, mis abuelos eran todos inmigrantes que llegaron a la Argentina sin un mango, como llegaron casi ¿De dónde? todos. Dos abuelas nacidas en Polonia, un abuelo que decía que era Rumania, pero hoy del lugar donde vino hoy queda en Ucrania, pero él se decía rumano, y un abuelo en realidad que nació en una de las colonias de la provincia de Buenos Aires, pero cuyos padres habían venido de Rusia. Todos inmigrantes judíos, pero 3 nacidos en Europa, uno nacido en una colonia en Rivera, en un pueblito cerca de la frontera con La Pampa. Y, digamos, todos ellos llegaron sin nada, y tuvieron que abrirse paso, en general dedicándose al comercio, que es lo mismo que hicieron los italianos, los españoles, digamos, para poder enviar a sus hijos a la universidad. Y mis padres fueron esa primera generación de profesionales. Mi padre era médico, mi mamá es socióloga, y yo recibí toda esa herencia, digamos, de cierta intelectualidad de clase media. Fui al Nacional Buenos Aires por decisión mía, quise ir al colegio que me diera la mejor formación. Y ligué todo este imperativo académico de, digamos, de que tenía que tener buenas notas, y que viene muy de la impronta de los inmigrantes y de romperse el lomo para abrirse paso en la vida. Nada en mi familia me llevaba para el lado del emprendimiento. De hecho, cuando yo elegí estudiar economía, que de hecho es lo que estudié, para mis padres fue como medio ¿economía? ¿Qué hicimos mal? ¿No? De alguna manera yo creo que ellos hubieran preferido que fuera intelectual. Y yo en algún sentido soy intelectual. Por eso digo, escribir es algo que me encanta hacer y siempre escribí. Y soy un bicho raro en ese sentido. Entonces, digamos, combino algo de toda esa herencia familiar que traigo y esa impronta de romperse el lomo para ganarse el porvenir, con este lado, si querés, más de hacedor y más que me divierte mucho toda la cosa tecnológica aplicada a los negocios. De tu socio, cuando Andy se fue a la política. Sí. Vos te quedaste en este mundo. Vos tenés una mirada sobre la cosa pública muy profunda. Estamos hablando de cómo te imaginás la distribución de la riqueza y del tiempo. ¿Por qué no te atrajo la política? ¿Por qué no te atrajo la política? Es una pregunta difícil esa. La verdad es que la política tiene todo un aspecto de manejo del poder que a mí se me hace muy difícil de sobrellevar. Digamos, y si ves, porque tengo muchos amigos que en los últimos años han pasado por diferentes órdenes de la función pública, algunos en lugares, puestos políticos o de carrera política, otros como funcionarios técnicos. Igual en general te encontrás siempre con mucha gente. O sea, te diría, lo que más me impactó a mí es la sensación de los que entraron así fresquitos, que no pensaban acercar a la política, de encontrarse con un montón de interlocutores que no están ahí por la tarea que están haciendo, sino por el próximo cargo. Y me encontré con muchos que lo que sienten es, mira, es como jugar un partido de fútbol y cuando les pasás la pelota no te la devuelven. Digamos, no hay cada uno está jugando su partido. Y la verdad que mismo por lo que era mi prejuicio antes, pero ahora que lo conozco un poco más de cerca por varios amigos, me doy cuenta que yo me pelearía con todo el mundo. O sea, les ahorro a todos la molestia de que pase por ahí. Claro, porque a los 3 días me iría a mi casa furioso. Vuelven los 3 ciclistas. Okay. Y dicen, che, ya nos dimos cuenta. Nuestro trabajo va a ser reemplazado por drones en breve. ¿Qué hacemos? Fabricar los drones, o si ya otro los fabrica, aprende a conducirlos. De alguna manera,
ese es el desafío que plantea la tecnología, que de nuevo hace desaparecer la necesidad de ciertas cosas, como ser el que pedalea en la bicicleta, pero genera la oportunidad de otras cosas, que es que el dron probablemente no se maneje solo, o en ciertos contextos, alguien que tenga que administrar la flota de drones o repararlos. Y entonces, en definitiva, lo que la tecnología te genera es la necesidad de adaptarte permanentemente, de ser capaz de renunciar a ciertas cosas que hacías bien y que en las que te gustaban hacer, pero que ya por ahí no hacen falta, y reconectarte. Hay un duelo, ¿no? Como siempre que uno saca la libido de algo o de alguien y tiene que ponerla en otro lado o en otra persona. Hay algo de duelo, pero hay que poder hacer esas transiciones. La nostalgia es un enemigo peligrosísimo en este momento, ¿no? Si te atás con fuerza al pasado. Me da mucha gracia, yo alguna vez escribí un artículo sobre el reemplazo de los libros en papel por ebooks, que igual no ha pasado tan rápido como yo me imaginé que iba a pasar, pero en ese momento, este artículo fue hace 7, 8 años, abrupto. Yo lo hice hace un montón y no volvería atrás por nada del mundo, pero mucha gente no lo hizo. Ahora, en ese momento, cuando yo escribí que yo creía que en un plazo más o menos corto los libros en papel iban a ser reemplazados por ebooks, tenés que leer los comentarios en mi blog, la gente comentaba furiosa. La gente estaba atada a lo... O sea, yo lo que conté es, miren, no estamos hablando de la desaparición de la escritura o la literatura, es un cambio de formato, es un cambio de soporte. En una época eran tablas de arcilla, rollos... Sí, papiros. Claro. Aceptar el cambio. No importa dónde leamos. Si Sin embargo, la gente está como muy apegada a ciertos objetos que la verdad que no tiene sentido ese apego. En el libro os planteas un desafío dificilísimo, que es cómo convertir la vida en ese mundo con poco trabajo o con mucho tiempo en una vida significativa, con acciones significativas, pero también gratificantes. Vos, cuando te quedes sin tu trabajo de hoy, ¿cuál va a ser esa actividad, esa vida significativa y gratificante? Es que yo ya no tengo un trabajo. Yo tengo como 10. Soy columnista de radio, soy columnista de un medio gráfico, soy emprendedor en 4 compañías diferentes, hago 80 cosas distintas. Y en realidad, digamos, esa fue una decisión de vida que yo tomé post-Office. Quiero ser una persona difícil de etiquetar. Quiero ser alguien donde si me preguntás a qué te dedicás, te tengo que contestar, ¿tenés media hora? Te cuento, si no, no tengo una manera sencilla de decirte lo que hago. Y eso, en algún sentido, me prepara mejor para ese mundo donde no es que tengo una cosa que si desaparece tal tarea, mi mundo se viene abajo. A la vez, yo creo que prepararse para ese mundo con menos trabajo... O sea, esto ya pasó una vez en la historia, en la antigua Grecia, con una salvedad, que es que los que hacían el trabajo, los que reemplazaban trabajo humano, no eran las computadoras, sino los esclavos, que a la mirada de los griegos de aquella época no eran humanos. Y entonces había un grupo, los ciudadanos de la polis ateniense, que vivían básicamente sin laburar, porque había un montón de esclavos que hacían todo el trabajo, que para ellos no eran humanos, y ellos eran los que vivían. Y fue uno de los momentos más fructíferos y productivos de la historia de la humanidad a nivel de conocimiento, intelectualidad. Todos los grandes filósofos, buena parte de los grandes filósofos, arrancaron ahí. Entonces, si pensamos lo que se logró, obviamente no queremos que haya esclavitud, pero las máquinas no son esclavos. Entonces, si las máquinas pudieran hacer hoy por nosotros lo que los esclavos hacían por los atenienses, podemos volver a florecer la civilización como fue aquel momento en la antigua Grecia.